El ahorcado del callejón. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste que acostumbraba salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del Señor de Burgos y arrodillarse a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando regresaba a su casa. La gente rumoró que durante su juventud hizo muchas maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura con celada sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el Armado. Un día amaneció ahorcado de uno de los balcones de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje, y a la criada nunca se le preguntó ni comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por las ruinas de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma ahorcado del Armado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró al callejón de Illescas, donde estuvo la casona, como el callejón del Armado. Actualmente se llama calle de Pedro Asensio. El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente, las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. El Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es a la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegando al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe, lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar.
Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y el cuello resaltaba sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chongo bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco, flanqueada por 2 mariposas rosadas, a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas, y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado, ya que dejaba ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas, grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Viene sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me han concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente, se sintió cansado y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: «No flaquees o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita». Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio le había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban, además de que ya no caminaba con agilidad, como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: ¿No quiere que le ayude este último tramo? La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: «Gracias, hijito, sí me gustaría». Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos que, aliviados, llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por empezar, así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús, que le dijo: «Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde». Felipe asistió y contestó: «Claro, ahí estaré, no se preocupe». Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde.
Al entrar en ese oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos que daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote, que entró al lugar después de pasar casi una hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. «¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. Tengo que pedirle algo, padre. Es que encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme. No puedo quedarme a esperarla más. El sacerdote preguntó, ¿no te dijo su nombre o de dónde venía? Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató de que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia y contestó, «La verdad, padre, no hablamos de nada de eso. Y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir nada más». El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo, «Pues quizá encontremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos?» «Sí, padre», contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó, «¿Qué es esto? ¿Tú sabías que contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana?» Felipe contestó nervioso, «Es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?», se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar, «Esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido a la Virgen y muerta vino a realizar su promesa. Por eso se le recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos». Felipe se extrañó y le dijo, «¿Cómo puede ser, padre? No entiendo nada». El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía, «Gracias a ti esa alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no le hubieras ofrecido ayudarla. Ve en paz, hijo». Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre, «Disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre?». El sacerdote contestó mientras cerraba el costal, «Enterrarlos, hijo, junto con los demás de otros peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esa mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno». El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927.
Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado, y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa, y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido.